presenta. Hola, bienvenidos a la tercera edición de los materiales de construcción. Estamos aquí transmitiendo desde la Universidad de Monterrey y hoy les vamos a presentar información sobre un nuevo material. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el concreto. Al igual que hemos visto antes, vamos a estar analizando sus propiedades físicas, químicas y sensoriales, algo de su historia, cómo se relaciona este material con el medio ambiente y algunos ejemplos que podemos encontrar en Monterrey y alrededor del mundo. Y bueno, para comenzar vamos a dar una pequeña introducción de qué es el concreto. El concreto es el principal material de construcción utilizado hoy en día. Es una mezcla formada por la unión de otros materiales, tanto como el agua, la arena, grava y un conglomerante, la cual debe de ser el cemento. Cuando se requiere de concretos específicos o hacer cambios en sus propiedades físicas y químicas, se le llegan a agregar aditivos y adiciones. Al ser colocado, la mezcla pasa por el proceso de fraguado, donde se endurece para tener ciertas características y resistencias para ser utilizado en las estructuras de las obras. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la historia del concreto. Se tiene registro de los primeros usos del concreto a más de 6.000 años atrás, donde las comunidades en Yugoslavia comenzaron a utilizar piedra caliza calcinada para crear pisos de mezclas parecidas al concreto. Una época donde se tuvieron varios avances fue la de los romanos. Aquí se utilizaba la cal y por esta razón se tuvo un gran avance en el proceso de fabricación al perfeccionar los hornos. El uso de un concreto romano ocurrió en el periodo republicano de esta época, donde una de sus características consiste en agregar tierra volcánica de Pozzuoli, arena y cal, y así es como se obtenía una mezcla hidráulica. De esta mezcla se tienen varios ejemplos que fueron construidos hace 2000 años y siguen en pie hoy en día, tal y como el Panteón de Agripa. Un descubrimiento de los primeros usos de mezclas de cementantes parecidas al concreto fue por un ingeniero inglés llamado John Smeaton. Al estar reconstruyendo un faro en la costa de Cornish, Inglaterra, en 1758, se encontró con un nuevo descubrimiento debido a las aguas marinas. El faro recibió una gran cantidad de aguas marinas y fue aquí donde se dio cuenta que morteros formados con arcilla eran los que daban mejores resultados al enfrentarse al agua, y una vez que estuvieran bajo el agua se endurecen y son insolubles. El primer uso del concreto, como el que se le da actualmente, fue en 1835 en una vivienda en Swanscombe, Inglaterra. Aquí la mezcla fue utilizada para construir muros y marcos de ventana, como también detalles interiores. Como historia universal se tienen varios ejemplos donde se ven los primeros usos del concreto, tal como el ferrocarril en Estados Unidos en 1894. El Canal de Panamá, construido en 1904 entre 1917. El Puente de San Rafael en San Francisco en 1954. En cuanto a la arquitectura moderna, el arquitecto Frank Lloyd Wright comenzó a crear estructuras de concreto armado. Su primera obra, utilizando el concreto armado, fue el Unity Temple en Illinois en 1905. Este edificio es reconocido como el primer edificio moderno del mundo. Su obra más reconocida es la Casa de la Cascada, la cual el concreto armado dio la posibilidad de crear los volados que hacen única a esta casa. En cuanto a la historia de México, Mario Pani fue de los primeros arquitectos en utilizar el concreto en México. Una de sus obras más reconocidas es la Ciudad Universitaria de la UNAM. Un suceso que puso a cuestionar el uso del concreto en México fue el terremoto en la Ciudad de México en 1985. Varias construcciones fueron derrumbadas y el sector de la construcción sufrió varias pérdidas de trabajo. Carlos Salinas se encargó de revivir el uso del concreto, creando el Centro Nacional de las Artes. Y así, las personas comenzaron a ver cómo el concreto también formaba parte de nuevo. Y pues esta semana les tenemos una sorpresa, algo nunca antes visto en las cápsulas informativas de los materiales de construcción. Tuvimos la oportunidad de visitar una obra y en el momento en el que estuvimos visitando pudimos ver cómo se utilizaba el concreto, cómo se transportaba y muchos pasos del proceso de fabricación.
cómo se realiza el vaciado del concreto. Como primer paso se llega a solicitar el concreto, donde el diseñador de estructuras analiza los planos estructurales para decidir cuáles son las características que debe tener el concreto, en cuanto a su volumen, resistencia a la compresión, tamaño máximo de los agregados, relación agua-cemento y la hora y distancia que el camión tendrá que recorrer. En cuanto a la seguridad, personas dentro de la obra deberán de estar equipados con guantes, cascos, lentes de seguridad y botes impermeables. Se debe de evitar el contacto con el concreto y sus mezclas. Se crea la cimbra, la cual es utilizada como un molde para el colado del concreto. Generalmente son de madera y metal. Después la cimbra se retira una vez ya endurecido el concreto. Se debe de tener un acceso fácil para los camiones dentro del sitio. Para tener listos los accesos, se debe de tener en mente las medidas de estos. Los camiones revolvedores tienen una altura de 4 metros, un largo de 9.5 metros y un ancho de 3 metros. Las dimensiones para la bomba pluma son de una altura de 4.10 metros, un largo de 12.40 metros y un ancho de 3 metros. El alcance de la pluma llega a ser de 28 a 42 metros. El concreto dentro de los camiones debe de ir moviéndose para que no comience el tiempo de fraguado. El siguiente paso es la colocación. En este paso se debe de tomar en consideración la altura a la cual se estará colocando el concreto. Se debe de colocar lo más cerca posible a donde será colocado. La máxima altura a la cual se puede colocar es de 1 a 1.5 metros de altura. Si se coloca más altura puede ocurrir la segregación, la cual hará que el concreto sea más débil y con menor durabilidad. Se recomienda que se comience a colocar en las esquinas de la cimbra o desde el nivel más bajo. Si se trabajará el concreto, se debe de utilizar palas con extremos cuadrados. Se pone el agua y está líquido, se le puede quedar agua y aire. La vibración sirve para sacarle este aire. Se puede tener vibración externa o interna. El vibrado externo se puede hacer con una regla, la cual va nivelando las capas de concreto. También se puede utilizar un vibrador con cabezal. Los aparatos vibradores llegan a ser de 3 metros de largo con un cabezal que gira y va vibrando. El vibrador dice el radio y la frecuencia que tiene. No se puede vibrar más de 50 centímetros. La vibración interior se hace con un vibrador mecánico o de cabezal. Se debe de colocar el vibrador dentro del concreto rápidamente y se debe de sacar lentamente. El acabado es darle al concreto la apariencia y textura que se está buscando. Durante este paso se puede llegar a moldear y alisar las superficies del elemento donde está el concreto. El acabado se realiza cuando cierto brillo del agua no esté y que el concreto esté ya endurecido para soportar presión y hundirse solamente 6 milímetros. Uno de los procesos para tener el acabado deseado es enrasado, la cual trata de nivelar la capa de concreto a la cimbra. También está el aplanado, la cual puede ser manual o mecánico. El acabado final consiste en el allanado y junteo de las orillas, la cual se hace con una llana mecánica. El curado es el último paso, la cual consiste en dejar el acabado húmedo e hidratado. Esto ayuda a que el concreto se pueda adherir fácilmente con otros agregados. El curado se hace rápidamente después de haber acabado con el acabado. El curado ayuda para tener mayor resistencia, durabilidad y protección para el acero. El método más económico y fácil es cubrir el concreto con plástico para evitar la pérdida de agua. También el rociado consiste en capas muy delgadas y continuas de agua neblinosa. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes pruebas que se realizan con el concreto para comprobar que esté listo para su uso. El ensayo más común es el revenimiento. Esta prueba se realiza para conocer la trabajabilidad del concreto. Al ser probado, se tienen ciertas medidas y rangos que han sido establecidos en la norma NMX C 155. Estas medidas deben de suceder dentro de los primeros 30 minutos a partir de que llega el concreto. La prueba de revenimiento se lleva a cabo en un cono. Se va agregando concreto al cono en capas de 10 centímetros, luego 25 varillas, luego otra capa de 10 centímetros y así consecutivamente. Después se mide la distancia de la parte superior del cono para abajo y así se sabrá la trabajabilidad, pues si la distancia es mucho, se tiene un concreto aguado y si la distancia es poco, significa que el concreto está endurecido y logró quedarse en forma. La segunda prueba es la de contenido de aire. Esta prueba se realiza para conocer la durabilidad que tendrá el concreto. El porcentaje del aire se hace con concreto fresco en un laboratorio. Se pone en una olla, el concreto se comienza a poner agua y luego aire.
Cuando se comienza a poner aire a presión, el aire dentro del concreto va a salir y ahí es donde se mide. Este concreto ya no se puede utilizar ya que es una prueba. La prueba de compresión es conocida como cilindros a la compresión. Se llenan cilindros de concreto y al generar compresión se medirá la resistencia que tiene hasta que truena. Esta prueba se realiza para medir la resistencia del concreto ya una vez endurecido. Estas pruebas se realizan en laboratorios especializados y no en el sitio. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas, químicas y sensoriales del concreto. En cuanto a propiedades físicas, podemos decir que el concreto llega a pasar por varios estados físicos, tanto líquidos como sólidos. Sus diferentes estados cambian en las diferentes etapas por las que el concreto pasa, como por ejemplo el estado fresco, que durante este paso el concreto se encuentra en un estado muy líquido, pero entre más líquido cuenta con una mejor trabajabilidad. Aquí es donde el concreto permite ser colocado en el sitio. Después pasa al estado de fraguado. En este paso el concreto comienza a cambiar de estado líquido a sólido. Al tener estos cambios se comienza a tener una pérdida en su plasticidad. Y finalmente el estado endurecido. Es el último paso del concreto donde está listo para resistir las cargas y ser utilizado como estructura para la obra, ya que consiguió su estado sólido. La resistencia total se tiene hasta los 28 días de ser colocado. Las resistencias varían entre 150 a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia máxima que se puede llegar a tener son hasta 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen del material. Generalmente, la densidad del concreto llega a ser de 2.35 kilogramos por metro cúbico. La densidad llega a cambiar por varios aspectos, tanto como densidad del agregado, aire atrapado y la relación de agua y cemento. De acuerdo a la norma mexicana de especificación del concreto hidráulico, se establece que la masa unitaria debe de estar en el rango entre 1.800 kilogramos por metro cúbico y 2.400 kilogramos por metro cúbico. El concreto es un material que llega a durar por un prolongado tiempo. Este puede resistir cambios climáticos y de temperatura, como también desgaste por intemperismo. El tiempo de fraguado generalmente tiene una prolongación de 2 horas. Las condiciones que afectan el fraguado son condiciones de humedad, viento, temperatura y propiedades de componente. Por ejemplo, si hace mucho frío, se debe utilizar un acelerante de fraguado para generar calor, ya que en temperaturas abajo de 4 grados el concreto no fragúa. También, si hay mucho viento, se le va a quitar agua, entonces se le agrega un aditivo superfluidificante para hidratarlo. Otra cosa es si hay poca humedad, se va a evaporar la humedad del concreto o no hay afectación. Cuando hace calor, el agua se evapora rápido, se debe de mantener húmedo, entonces se agrega aditivo superfluidificante para humectarlo. La trabajabilidad es la capacidad y facilidad del manejo del concreto. Entre más seco esté, más difícil será de trabajar. Algunos aspectos que afectan la trabajabilidad es la cantidad de pasta de cemento y la granulometría del agregado. Dentro de las propiedades químicas podemos decir que el concreto está compuesto principalmente por cemento, agua, grava y arena, aunque también contiene aire atrapado, agregados y adiciones en ciertas ocasiones. Al contener cemento se contienen componentes químicos que son silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Ahora una información sobre los componentes del concreto. El agua en el cemento es muy importante que sea potable. Si el agua contiene tierra, es necesario limpiarla. Si se tiene agua salada, la sal corroe el material, especialmente en estructuras de concreto con acero, pues corroe el acero y el metal. Entonces, si se contienen varillas, las va a corroer. Y si no se tienen varillas, no pasa nada, solamente quitará resistencia, pero esto se arregla haciendo pruebas para modificar las propiedades del concreto. Después tenemos la arena y la grava. Son más resistentes las piedras más grandes con ángulos que no sean redondeados, porque al utilizarlos embonan con otras piedras y compactan mejor el concreto, evitando muchos huecos de aire.
Entre más grava y menos arena se genera una menor trabajabilidad, y entre más arena y menos grava se genera una mayor trabajabilidad. Los aditivos son aquellas sustancias que se le agregan al concreto para poder modificar sus propiedades físicas y químicas. Un aditivo es el acelerante de fraguado. Se usa para acelerar el tiempo de fraguado para así retirar las cimbras más rápido y cuando se tienen temperaturas menos de 5 grados, así generar calor y que pueda fraguar. Se usa en obras que requieren rápido movimiento de cimbra, donde hay bajas temperaturas y en concretos para elementos precolados como el acelerante de resistencia. Se utiliza en concretos convencionales y estructurales, concretos para elementos prefabricados y concretos de alta resistencia. El 65% de vigas y losas son estructuras pesadas y se busca obtener en ellas más resistencia. Si se usa el acelerante de resistencia, se evita el uso de andamios y de madera. El retardante de resistencia aísla partículas del cemento, la cual producen más calor. Cuando se tiene mucho concreto que genera mucho calor, se utiliza el retardante. Un uso masivo del concreto es la losa de cimentación. El retardante de fraguado se requiere para retrasar el fraguado si se necesita llevarlo a un lugar muy lejos para que dure el concreto. El aditivo superfluidificante de segunda generación es también conocido como aditivo de agua. Este aditivo se utiliza para utilizar menos agua y adquirir mayor resistencia, pero teniendo buena trabajabilidad. También es importante conocer la relación de agua-cemento de nuestra mezcla para tener un buen concreto. Siempre se busca durabilidad y resistencia. Entonces, a menor relación agua-cemento, hay una mayor durabilidad y una mayor resistencia a la compresión. A mayor cemento y menos agua, se genera más calor, hay más microfisuras y tiene menos durabilidad. Pero entre más agua se tiene, hay mayor trabajabilidad, pero esto genera menos resistencia a la compresión. Dentro de las propiedades sensoriales del concreto podemos encontrar que su color es gris generalmente o también puede ser blanco si se utilizan algunos componentes de color blanco como por ejemplo cemento blanco, grava de pedacera de mármol y arena marmolina. Su textura es rugosa al principio, pero también puede ser liso si se lija. Dentro del daño a la salud, es necesario saber que si te expones al cemento seco o húmedo durante un tiempo prolongado en algunas zonas húmedas del cuerpo, esto puede ser causante de graves daños irreversibles en tejidos como la piel, los ojos, las vías respiratorias, esto por reacción alérgica a alguna sustancia o también se pueden producir algunas quemaduras químicas cáusticas. A continuación vamos a hablar sobre los usos del concreto. Los tipos de concreto son los siguientes. Ordinario es la mezcla de cemento Portland, agua, grava, arena y elementos áridos superiores o inferiores a 5 milímetros. El armado es el más común y contiene estructuras de acero en su interior. Resiste cargas tanto como tracción como de compresión. El pretensado, lo importante de este concreto es la armadura de acero en su interior. En el pretensado, la estructura comienza a resistir tensión antes de colocar la mezcla o tiempo de fraguado. El postensado lleva una armadura de acero en su interior, la cual se tensa después del fraguado y del endurecimiento del cemento. El ciclopio contiene piedras de más de 30 centímetros en su interior. Su composición está compuesta generalmente de grandes cantidades de grava y de cemento. El celular o airado se incorpora aire u otros gases a la mezcla, por lo cual es de baja densidad. El concreto se utiliza para elementos estructurales de las obras como las cimentaciones, las columnas, las placas y muros de contención. También se usa para solucionar y proteger estructuras dañadas, tanto como recubrimiento para protección de acabados o acero. Se utiliza para crear suelos, tanto como pavimentos, albercas y losas hasta canchas de tenis. El concreto con mayor densidad, que supera los 3.000 kg por centímetro cúbico, se utiliza para estructuras más pesadas que se utilizan en puentes, canales como el de Panamá o presas. También puede ser utilizado para elementos decorativos. En la arquitectura moderna se ha llegado a utilizar para volados y plafones en los interiores y exteriores de casas habitacionales. Y bueno, el medio ambiente es un tema del día de hoy que tenemos
que tener mucha precaución y cuidarlo. Entonces vamos a ver cómo el concreto ha afectado positiva y negativamente al medio ambiente para saber correctamente sus usos y cómo debemos de cuidarlo. El concreto cuenta con algunas características tanto positivas como negativas en cuanto al medio ambiente. Las positivas: barrera protectora contra el cloruro, agua, oxígeno y dióxido de carbono. Otro aspecto positivo es que el concreto tiene características tanto químicas como físicas que evitan la corrosión, entonces esto hace que se cree una barrera contra el polvo y contra la contaminación. En cuanto a negativas, se encuentra que cuando el concreto se encuentra en contacto con el agua de mar, existen algunos cloruros que lo que pasa es que se van acumulando en la superficie del concreto y esto hace que se vayan haciendo grietas y a través de las grietas va pasando el agua y esto corroe el acero. Los negativos es el exceso del uso de la energía, tanto como el agua, pues la energía se usa para varios pasos del proceso, como para la transportación o también los combustibles para los hornos, y el agua es uno de los materiales básicos para la creación del concreto, y como se necesita de agua potable, esta es agarrada de los suministros del servicio público, entonces estamos utilizando el agua en exceso. Otro aspecto negativo del concreto al medio ambiente es cómo se emiten muchas cantidades de polvo, pues al extraer la materia prima y al transportarla, como es pura piedra, se tienen estas emisiones de polvo y esto afecta porque el aire se va afectando. Una medida que se ha tomado para evitar esto es que se colocan lonas arriba de los camiones donde se tiene el material para que así el material vaya cubrido durante la transportación. Para evitar la contaminación ambiental, se recogen los desechos del concreto, con los cuales se vuelve a iniciar el proceso, iniciando con la trituración para crear cemento de nuevo. A continuación hablaremos sobre la normativa del concreto. Esta es la norma principal sobre el concreto. A partir de aquí nacen nuevas normas donde especifican con más detalles lo que se requiere para el concreto. En específico, esta norma establece todas las especificaciones relacionadas al concreto hidráulico, la cual es el concreto elaborado en planta o en el sitio. Unas de las especificaciones consisten en revestimiento, donde menciona como el revestimiento menor de 50 milímetros tiene una tolerancia de 15 milímetros, entre 50 y 100 milímetros tiene una tolerancia de 25 milímetros y mayor de 100 milímetros una tolerancia de 35 milímetros. La masa unitaria se debe de tener entre 1.800 kilogramos por metro cúbico y 2.400 kilogramos por metro cúbico. La resistencia debe ser igual o mayor a 19.6 MPa. La resistencia debe de ser hasta los 28 días de haber sido aplicado. Esta norma establece las especificaciones para la prueba de revestimiento. Los materiales a utilizarse son un cono truncado de 20 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Al finalizar el ensayo se debe de tener la siguiente información: revestimiento obtenido en centímetros, el tamaño máximo del agregado en milímetros y la identificación del concreto. Las siguientes normas son subnormas que provienen de la norma de especificaciones de concreto hidráulico. En estas se ponen a detalle cada uno de los temas, como por ejemplo, la primera norma es la determinación de la masa unitaria, rendimiento y contenido de aire del concreto fresco. También se tiene la norma de elaboración y curado en obra de especímenes de concreto, como también la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes de métodos de ensayo. Para el agua se tienen dos normas: el agua para concreto especificación y el agua para concreto muestreo. La norma de especificación establece las características de la calidad de agua utilizada en el concreto. Los requerimientos recaen en que el agua debe ser agua potable, la cual es toda agua que tenga propiedades químicas y físicas que puedan consumir los humanos. En cuanto a los agregados, se tienen dos normas: agregados para muestreo y agregados para concreto hidráulico, especificaciones y métodos de ensayo. Para esta norma se establecen las especificaciones para los agregados al concreto.
Estos pueden ser naturales, procesados o mixtos. La masa unitaria de los agregados debe de ser de 1.900 kilogramos por metro cúbico a 2.400 kilogramos por metro cúbico. Para los aditivos se tienen dos normas. La primera es aditivos para concreto curado. La norma establece especificaciones para los elementos líquidos que serán agregados durante el curado del concreto. Estos deben de formar delgadas membranas para no dañar las propiedades del concreto. El curado debe ocurrir solamente después de remover las cimbras. La segunda norma es aditivos para concreto y materiales complementarios, terminología y clasificación. Esta norma establece los términos para los aditivos. La clasificación se hace en concordancia con características físicas, químicas y mecánicas que se llegan a modificar en el concreto. Ahora les mostraremos unos ejemplos tanto con universales y en Monterrey para que vean cómo se emplea el concreto en la vida real. El CRGS es un edificio aquí en la UDEM y es un ejemplo del uso del concreto aquí en Monterrey. Fue creado por el arquitecto Tadao Ando, es un arquitecto japonés muy reconocido, y el concreto aquí es utilizado como recubrimiento para el exterior porque su material principal es acero. Uno de los ejemplos en los cuales podemos encontrar el uso del concreto en Monterrey es en la Torre Sofía, la cual fue construida por Construcciones UVA y se caracteriza por el uso del concreto blanco en sus exteriores. Por último tenemos el Puente de la Unidad, mejor conocido como Puente Atirantado, el cual fue diseñado por el ingeniero Daniel Tassin y se puede observar el uso del concreto en la estructura que sostiene los cables del puente. En un centro de cultura localizado en Sao Paulo, Brasil, llamado Sesc Pompeia. Esta es una de las obras más importantes de la arquitectura ítalo-brasileña y se observa el uso del concreto en el exterior del edificio. Otro ejemplo es la Casa Poli, ubicada en Concepción, Chile. Esta fue construida en el 2005 y en ella se puede observar el uso del concreto en todo el exterior. También se encuentra en el top 10 de construcciones de concreto en el mundo y es ganadora de varios premios, entre ellos la mejor obra en la Bienal Iberoamericana de 2006. Por último, tenemos el Pabellón Nacional Portugués, el cual se encuentra en la desembocadura del río Tajo, en Lisboa, Portugal, y se caracteriza principalmente por su gran marquesina de concreto. Y después de ver toda la información, vamos a hacer un pequeño resumen y conclusión para tener toda la información junta. Después de comunicar toda la información, es claro cómo el concreto es el material de construcción más utilizado hoy en día. Esto se debe a su fácil accesibilidad, su gran resistencia y más que nada la popularidad que se ha ganado a través de los años. Se puede decir que el concreto es un material que ha ido evolucionando, pues se puede ver cómo desde la historia pasada se utilizaban los mismos métodos y mezclas para generar construcciones. A través de los años, con nuevos conocimientos, tecnologías y descubrimientos, el concreto se creó. Es importante la manera en que las personas le pueden dar el uso que se necesita al concreto, ya que se puede moldear de la manera que se busca y se puede modificar agregando aditivos y adiciones para encontrar las propiedades que uno quiere. A pesar de que el concreto pueda tener ciertas desventajas, tanto como el gran impacto que tiene al medio ambiente, se están generando ciertas medidas y procesos para mejorar la producción y contaminación de este. Los ejemplos mundiales de concreto pueden dar un ejemplo de la durabilidad que el concreto tiene. Por lo tanto, no se tienen grandes obras con mayor edad, como lo hay de la cal. Entonces, habrá que esperar en unos años para saber hasta qué edad la obra de concreto es capaz de resistir. De esta manera concluimos con el tema de esta semana, que es el concreto. Esperamos que hayan aprendido mucho. Los esperamos la siguiente semana con el próximo tema, que es el metal.